Colosenses. Vamos a continuar exponiendo esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribe a los colosenses. Hemos tenido un receso de un mes, como ustedes saben, tuvimos el mes de la familia y ahora retomamos nuevamente esta hermosa carta, capítulo 3, a partir del versículo 15 en adelante. Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice así: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, porque tengo este privilegio, Señor, de exponer tu palabra. Sé que no estoy capacitado, Señor, pero te ruego tú me asistas, Señor, me guíes, Señor, y que pueda exponer fielmente tu palabra. Te ruego, Señor, que prepares nuestros corazones, que sea tierra fértil, Señor, para tu palabra, para poder recibir tu palabra, para poder ser animado, para poder ser exhortado a través de ella, Señor. Y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Como les iba diciendo, continuamos con la exposición de esta carta. Quizás muchos nos hemos olvidado de lo que veníamos hablando. Voy a hacer un pequeño repaso de todo lo que hemos visto. Vimos que Cristo es la plenitud de Dios, es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Los creyentes estamos completos en Él. Encontramos todo lo que necesitamos para nuestra vida en Él. Nuestra vida cristiana lo encontramos todo en Cristo. Tenemos todo en Él. Hemos sido resucitados espiritualmente con Cristo. También tenemos que buscar constantemente las cosas de arriba, donde Cristo está. Despojándonos de nuestro viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre. Debíamos dejar atrás, como hemos visto semanas anteriores, ¿no?, que debíamos hacer morir lo terrenal, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, las avaricias. Debíamos que despojarnos de la ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas, ¿no? Y debíamos revestirnos, debíamos vestirnos del nuevo hombre, como vimos en la última exposición de Colosenses. No, que debíamos vestidos, pues, como santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y esto había que hacerlo soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. ¿Y de qué forma, de qué manera debíamos hacer esto? Así como Cristo nos ha perdonado. Esa es la forma como debemos exhortarnos, es la forma que debemos perdonarnos unos a otros, así como Cristo. Y dice que sobre todas estas cosas que debemos revestirnos, lo más importante, dice que debemos vestirnos, ¿no?, de amor, que es el vínculo perfecto. Y hasta ahí es los pasajes que hemos visto, y a partir del versículo 15, el apóstol Pablo nos va a mostrar la forma práctica de cómo debemos vivir nuestra vida. Hoy vamos a ver cómo debemos vivir esta vida práctica en la congregación. Y las próximas semanas vamos a estar viendo cómo debemos vivir nuestra vida de creyente, sabiendo que Cristo es suficiente, sabiendo que Cristo es preeminente, de qué manera lo vamos a estar viviendo como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como siervos, como empleados, como amos
como empleadores. Nos va a mostrar de qué forma práctica debemos empezar a vivir. Y así vamos a empezar con nuestro sermón a partir del versículo 15, y dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Cuando la paz de Dios se refiere a una paz externa, a la ausencia de rencor, de violencia entre individuos. La paz es una consecuencia, es una experiencia de la unión que tenemos con Cristo, es la identificación con Él. En el original, esta paz con Dios, en realidad significa la paz con Cristo. Cristo es nuestra paz. Dice: la paz os dejo, la paz os doy. Él es nuestra paz. Dice que esta paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones, en vuestros corazones. Y la palabra gobernar nos da la idea nos quiere decir de la función de un árbitro. Todos conocemos lo que es un árbitro. Muchos son futboleros, muchos les encanta el fútbol y entendemos que la decisión de un árbitro en un estadio es el que pone orden, es el que lleva el control, el que marca las reglas, las pautas de cómo se debe manejar y de lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Esa es la idea. La idea es que debemos permitir que esta paz de Dios sea el árbitro, sea la que esté influyendo en nuestras vidas, en todas las situaciones y circunstancias en nuestras vidas. No debemos dejarnos gobernar por nuestros deseos, no debemos dejarnos gobernar por lo que nosotros pensamos o creemos que es mejor en la convivencia con mis hermanos. No, debemos dejarnos guiar, que la paz de Dios sea la que nos diga cómo debemos manejarnos, cómo debemos comportarnos como creyentes. Pablo le dice a los colosenses que permitan la paz de Dios actuar como este árbitro en su relación con otros cristianos, a fin de mantener esta perfecta armonía que tiene el cuerpo de Cristo. Esto no significa que no podamos tener diferencias doctrinales en cuanto a temas que no son primarios, por ejemplo. Vemos que hay muchos hermanos que algunos creen que el arrebatamiento va a venir antes de la tribulación, otros en el medio, otros al final. Pero sabemos que lo importante es que el Señor va a venir a buscar a su iglesia. Y sabemos que esa es una verdad. Podemos quizás estar en contra de alguna otra postura, pero sabemos que Él va a venir, ¿no? Y debemos enfocarnos en eso, en lo importante, no en cosas secundarias. Y esa es lo que nos debe hacer la paz, ¿no? La paz de Dios debe estar por encima de nuestras diferencias, de nuestras opiniones. Es la que nos debe mantener unidos como cuerpo, trabajando juntos y sirviendo al Señor con esa paz. Y dice que esta paz es porque fuimos llamados a un solo cuerpo, ¿no? Imagínense que su cuerpo no esté en paz con otros órganos de ese mismo cuerpo. Fíjense que sus brazos estén en contra de la cabeza y la cabeza le dice saludá y las manos no quieren saludar, ¿no? Sería algo loco. Usted quiere decir a sus pies que caminen y sus pies dicen no quiero caminar, me quiero sentar. No tendría sentido, ¿no? Por eso debemos ser controlados, debemos ser manejados por esta paz que viene de Dios. Es la que nos marca las pautas, es la que nos marca cómo debemos conducirnos como creyentes
con respecto a otros hermanos. Y dice que no solamente debemos dejarnos gobernar nuestros corazones por la paz de Dios, sino que también debemos ser agradecidos. Como creyentes, debemos ser agradecidos a Dios por lo que Él ha hecho. Debemos responder con una actitud de agradecimiento hacia Dios por la paz que ha traído a nuestros corazones, por la paz que favorece a la iglesia como cuerpo de Cristo. Debemos ser agradecidos. Somos agradecidos por la obra admirable de Dios que llena el corazón del cristiano. Así debe ser nuestra actitud como creyentes, ser agradecidos por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, por todo lo que el Señor nos ha dado y también por todo lo que no nos ha dado. Debe ser agradecidos siempre. Y si tenemos un corazón agradecido, esto nos va a impulsar a la gratitud, al compromiso en nuestra vida como creyentes. ¿Y esto qué va a hacer? Que el cuerpo, su iglesia, la iglesia de Cristo, funcione como debe funcionar. Cumpla la función por la cual el Señor la ha rescatado. Que cumpla con lo que Dios ha mandado. Y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros, como creyentes. Formar este cuerpo, que este cuerpo pueda estar manejado y gobernado por la paz de Cristo, siendo agradecidos por lo que el Señor ha hecho, por lo que el Señor nos ha dado. El versículo 16 dice, la parte A, y la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Esta palabra, la palabra de Cristo, en este versículo es la única vez en donde se nombra en todo el Antiguo Testamento. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios, pero esta es la única vez que dice la palabra de Cristo. Y la palabra de Cristo dice que debe morar. Y esta expresión es que dice que debe habitar, estar presentes en un lugar. La palabra de Dios debe morar, debe habitar en el corazón del creyente. Y esto, mi querido hermano, no es una pregunta, no es algo que usted quiere decir, bueno, si usted quiere, si usted puede, si usted puede hacer que more la palabra. No, more es un imperativo, nos está mandando. El apóstol Pablo le dice a los colosenses que la palabra de Cristo, la palabra de Dios debe morar en sus corazones. Y es un mandato para cada uno de nosotros también. La palabra de Dios debe morar en nuestros corazones, debe tener su habitación en nuestro corazón, debe ser su lugar. Eso es lo que el apóstol demanda a los colosenses y también nos demanda el Señor a nosotros, que como hijos de Dios, su palabra debe morar en nuestras vidas. Y dice que no solamente debe morar, no dice que solamente more, sino que dice que more en abundancia. Y este término en abundancia dice que debe estar repleto, debe estar lleno, que no debe caber nada más, que no hay lugar para nada más, no hay lugar para mis pensamientos, no hay lugar para las cosas del mundo. Todo mi corazón, todo mi ser debe estar morando la palabra de Dios. Todo mi ser, todo mi corazón debe habitar ahí la palabra de Dios.
Eso es lo que está diciendo. Y de esa manera, nosotros vamos a poder tomar las decisiones correctas. Vamos a poder agradar mejor a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque su palabra va a estar morando abundantemente en nuestros corazones. Y lo que digamos, lo que vivamos, no va a ser de acuerdo a lo que yo creo, a lo que yo pienso, sino va a ser de acuerdo a lo que el Señor me manda, a lo que el Señor me dice. Y eso va a hacer que la iglesia funcione mejor. Debe ser nuestra comida diaria, la comida diaria del creyente. Se debe convertir como nuestro objeto de meditación más preciado, más deseado. Debemos anhelar, debemos desear ese momento de comunión con el Señor, de buscando en sus escrituras, de conocerle cada día más, de amarle cada día más. Debemos permanecer en ella de la manera de que la palabra de Cristo permanezca en nosotros. ¿Para qué? Para que demos fruto para la gloria de Dios. En Juan 15:7. Debemos meditar en ella de día y de noche. Salmo 1 y 2, versículo 2. Y atesorarla en nuestros corazones para no pecar contra Dios. Salmo 119:11. Debemos persistir en ella para poder alcanzar madurez perfecta. Segunda de Timoteo 3, del 14 al 17. Y debemos manejarla con precisión a fin de ser obreros útiles para el Señor. Segunda de Timoteo 2:15. Por eso la palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. No para glorificarme yo, sino para servir, glorificar y exaltar mejor a mi Señor. Todo es por y para Cristo. Y sigue diciendo el versículo 16, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Y ahora vamos a ver cómo hacemos que la palabra de Cristo more de una manera abundante en nosotros. Y vamos a ver 3 acciones a partir de la parte B del versículo 16 hasta el versículo 17. Vamos a ver el resto del versículo, 16. 3 acciones que como creyentes debemos hacer para que la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones. Y la primera cosa que debemos hacer es enseñándoos. Debemos enseñarnos la palabra de Dios. Cuando nos enseñamos la palabra de Dios, la Biblia, unos a otros, somos edificados. Somos animados a conocer al Señor. Y eso es lo que debemos hacer. Y esto no es solamente el trabajo de un pastor, no es trabajo de un anciano, sino de cada uno de nosotros. Y para poder enseñar, debemos conocer, debemos entender lo que vamos a enseñar, porque no podemos enseñar algo que no sabemos. Porque un maestro que no sepa lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer, es preferible que no te enseñe, es preferible que no te diga nada, porque en vez de ayudarte te va a hundir. Y esa es nuestra responsabilidad como creyentes. Es enseñándonos unos a otros. ¿Y qué debemos enseñar? ¿Qué debemos enseñarles a nuestros hermanos? ¿Qué debemos enseñarnos unos a otros? La palabra de Dios. Las verdades bíblicas. Que eso nos lleva a vivir una vida práctica. Al conocer las Escrituras, a vivir las Escrituras, al ser enseñado, al enseñar las Escrituras, hace que nuestras vidas sean mejores, cada día más parecidas a mi Señor. Lo segundo que vemos dice que debemos
exhortándoos, vimos que debemos enseñar, ahora debemos exhortar. Literalmente nos quiere decir que debemos amonestar, advertir, aconsejar. Es como un reto leve. Es agarrar la Biblia y decirle a nuestros hermanos, siempre la exhortación, siempre la enseñanza es a través de las Escrituras, no a través de mi pensamiento, no a través de lo que yo creo que es mejor para tu vida. No, es a través de las Escrituras. Y debemos agarrar las Escrituras y decirle a nuestro hermano, hermano, lo que usted está haciendo está mal, en amor. Está mal. Usted no debe hacer esto, debe hacer esto, debe manejarse así. Debemos exhortar, pero si no conocemos las Escrituras, ¿cómo vamos a exhortar? Y dice que todo esto debemos hacerlo, tiene que ser hecho en toda sabiduría. La sabiduría es la toma de las decisiones correctas, pero decisiones bíblicas, a la perspectiva de Cristo y no de nosotros. Y la tercera acción que debemos hacer es cantando. Dice, sigue el versículo 16, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Tenemos que cantar con gracia porque entendemos cómo Dios nos ha favorecido. Y este cantar debe suceder dentro de nuestros corazones. No es simplemente repetir palabras, sino que lo que cantamos debemos vivirlo. Y este cantar dice que debe ser con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de cuando vienes aquí a la congregación y cantas? ¿Te has puesto a pensar que estás exhortando, que estás enseñando a través de las canciones a tu hermano? ¿Te has puesto a pensar que no es simplemente venir y cantar una canción que está linda porque me gusta? Es algo mucho más profundo de lo que muchas veces pensamos y creemos que venimos, cantamos y ya está. No es una simple canción. A través del canto congregacional exhortamos también, enseñamos también. Y por eso es importante el contenido de las canciones. Una lucha que ha tenido el pastor Ángel muchas veces con los músicos, ¿no? Porque los músicos tratan de buscar las canciones que mejor le salen. Pero no es cómo le sacan a los músicos, es lo que agrada a nuestro Señor. Es tratar de cantar la palabra. No es simplemente cantar algo porque suena lindo, sino que debemos cantar la palabra. La iglesia debe escoger las canciones que canta a través de su palabra, a través de la luz de las Escrituras. Así debe ser lo que cantamos, no lo que se nos ocurra, no lo que está de moda. La prioridad dentro de la alabanza en la iglesia no es el ritmo, no son los instrumentos, no son las voces. La prioridad de lo que cantamos es la palabra de Dios. Esa es la prioridad de la iglesia. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo. ¿Sabes, mi querido hermano? No tengo nada contra los músicos, pero si un instrumento impide que mi voz pueda exhortar, pueda enseñar a mi hermano, está desobedeciendo a Dios. Está desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque debemos exhortar y debemos cantar, y a través de las canciones, de las canciones que son la palabra de Dios, estamos animando y estamos exhortando a nuestro hermano, a aquel que nos escucha.
Pero ahora mi hermano, si los instrumentos están en el volumen perfecto y mi hermano y su hermano que lo tiene al lado no lo escucha porque usted está cantando, digamos, en secreto, usted está pecando. Porque el canto debe ser para exhortar, para enseñar a mi hermano, el que me escucha. No importa que cantemos mal, porque nuestro canto, nuestra alabanza no es porque somos mejores, sino porque somos agradecidos a Dios. ¿Me entiende? Debemos venir y cantar al Señor de todo corazón, entendiendo que lo que hacemos es porque Dios nos manda y debemos cantar, debemos exhortar y debemos enseñar a través de himnos, a través de salmos, a través de cánticos espirituales. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos hacerlo de esa forma. No es simplemente cantar con nuestros labios. Hay que hacerlo con todo nuestro ser, entendiendo lo que hacemos. Como dice nuestro pastor Ángel, sabiendo con nuestro culto racional, entendiendo, comprendiendo, cada cosa que hacemos tiene un propósito. Y ese propósito es exaltar, glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito. No es que todos me vean, no es para que todos sepan, mirá qué bien que toca el instrumento, mirá qué bien que canta, no. Sino para exaltar su nombre. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Los creyentes, como nueva criatura, somos llamados a tener un corazón identificado, un corazón comprometido con nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo que hacemos, todo lo que decimos, tiene que ser en el nombre del Señor. Al decir en su nombre, no quiero decir que solamente repetimos una simple oración. Decir, no, todo en el nombre del Señor. Como algo común, como tipo un conjuro, un hechizo, no. No es solamente repetir palabras, no es una fórmula mágica, sino que es una expresión que demuestra nuestra dependencia y reconocimiento de su autoridad, de la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas. Y eso también nos va a demandar que debemos representar a Cristo con cada cosa que hacemos. Con lo que hacemos, con lo que decimos, estamos representando a Cristo. Lo estamos haciendo en su nombre. Y aquellos que nos ven, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, pueden decir que estamos haciendo lo que hacemos en el nombre del Señor. Una pregunta sencilla que podemos hacernos cuando estamos en duda o decimos, bueno, no sé si el Señor, estoy glorificando su nombre, lo estoy haciendo en el nombre del Señor. Una pregunta sencilla que nos podemos hacer, ¿Cristo haría esto? Sencilla. ¿No? Cuando vamos a hacer algo, antes de hacerlo, decir, ¿Cristo lo haría? ¿Estoy glorificando el nombre de Cristo? Y eso nos va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Nos va a ahorrar que ofendamos a nuestro Dios. Dice que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo, sino que debemos hacerlo dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La respuesta apropiada
del creyente debe ser una constante gratitud a nuestro Señor, a nuestro Dios, por todo lo que Él hizo por nosotros. Y observamos algo que es muy interesante, ya finalizando, ¿no? Que esta acción de gracias que los creyentes elevamos a Dios Padre, se hace por medio de Cristo, por medio de Él. Cada vez que nos acercamos a Dios, debe ser a través de Cristo. Sea para dar gracias, sea para alabar, sea para adorar, sea para orar, sea para lo que sea. Debemos dar gracias por medio de Cristo. Y las Escrituras son claras con esto y nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que entramos al Padre, debemos hacerlo en el nombre de nuestro Señor. Él es nuestro mediador. Jesucristo, Pablo nos está diciendo que nuestro Señor Jesucristo es la única razón por la que nosotros podemos acercarnos a Dios. Nos está mostrando a través de esta hermosa carta la preeminencia y toda la suficiencia de nuestro gran Redentor. Cristo es suficiente. Y Pablo nos enseña esto a través de cada exposición de su palabra que hemos visto a través de esta hermosa carta. La suficiencia de Cristo. Hermano, hermana, no necesitamos nada más que a Cristo. Cristo es suficiente. En Él estamos completos. Y para finalizar, quería llevarte a pensar, a reflexionar, ¿cómo está tu vida? ¿Realmente nuestra vida en la iglesia es centrada en Cristo? ¿Nuestros pensamientos, nuestras acciones ponen a Cristo en primer lugar? Debemos vestirnos de esta paz de Cristo y que gobierne nuestras vidas, que sea la que tome las decisiones sobre nuestras vidas. Y para eso, la palabra de Cristo debe abundar, debe morar abundantemente en nuestras vidas. Y si la palabra de Dios, la palabra de Cristo no mora abundantemente en nuestras vidas, debemos ir al trono de gracia y pedirle perdón al Señor, ponernos a cuenta y pedirle que nos ayude a que podamos amar, podamos desear su palabra y podamos decir que su palabra mora abundantemente en nuestros corazones. Eso es lo que debemos hacer. Y recordar que todo lo que hagamos, todo lo que decimos, debe ser hecho en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y así como veíamos, ¿no?, en las canciones, Él es digno. O sea, todas las canciones son para exaltar su nombre, para conocer quién es, para enseñarnos, para exhortarnos. Y como vimos, la segunda canción decía: Cristo, tu nombre es mi refugio y mi salvación. Eres poderoso. ¿No? Esta canción nos enseña quién es Dios, que tenemos un Dios poderoso. Él es un Dios que es nuestro refugio, que estamos seguros en Él. Fíjate qué importante es cantar la palabra de Dios, porque somos animados, exhortados y enseñados a través de ella. Oramos, mis queridos hermanos. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, yo te ruego que hables a nuestros corazones, Señor, que nos inquietes. Y te pido perdón, Señor, si te he ofendido en algo.
Te ruego, Señor.